Hace ya un año hablé de algunos temas perdidos de Televisa en mi anterior canal. Esta vez estamos en su segunda parte con temas que muy seguramente no conocías. Este caso es uno de los más sonados tal vez referentes a Televisa. Es un tema un tanto conocido, pero un poco de contexto es que este material perdido se trata de un fragmento de un chiste del comediante Manuel Valdés, conocido como el Loco Valdés, pero para mí es Valdés normal. Él era bastante reconocido junto a sus hermanos Germán Valdés, conocido como Tintán, y Ramón Valdés, conocido como Rondamón, como diría el Chavo. Manuel tuvo bastantes programas durante los 70s y 80s que eran bastante vistos en televisión. Durante el año 1972, Telesistema Mexicano, conocido actualmente como Televisa, estrenaría el show del Loco Valdés, y era un programa que manejaba humor blanco y negro, y habían estrellas invitadas de la época como invitados. Se supone que el material en cuestión es del año 1973. Durante uno de los segmentos del programa El Loco Valdés se realizó un chiste, tomando en cuenta la época en la que estamos, siendo los años 70, ese chiste sería considerado de muy mal gusto y algo controversial, y es que el chiste hacía alusión a uno de los héroes patrios de México, y se supone que el chiste va de la siguiente forma: ¿quién fue el presidente bombero? Pues Bomberito Juárez. ¿Y quién lo ayudaba? Pues su esposa Manguerita Maza de Juárez. El chiste, siendo sinceros, a tiempos muy modernos, es bastante infantil. De hecho, no se siente algo ofensivo, nada comparado con los chistes actuales hacia los presidentes. Ja, 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 a ese güey le gusta Peso Pluma, ja, ja, ja. Pero recordemos que estos son los años 70 y entonces estas bromas hacia los héroes patrios eran muy ofensivas, siendo tomadas como insultos a la patria, y se supone que debido a esta controversia, el presidente de México de ese momento, Luis Echeverría Álvarez, mandó a censurar el programa. Televisa en aquel momento no tuvo más remedio que cancelar el programa, mientras que Loco Valdés recibió una fuerte llamada de atención por parte del gobierno mexicano, alegando que nunca más volvería a decir ningún chiste alusivo a Benito Juárez o algún personaje de la historia de México, aunque por bastante tiempo este chiste se consideraba como una leyenda urbana. No sería hasta años después que Manuel Valdés confirmaría que este suceso sí fue real, y esto fue confirmado en entrevistas que se le hicieron, pero aún así no se ha subido ningún fragmento a la red, provocando que su paradero actual sea totalmente desconocido. Pero hubo una legendaria en la que dijo don Bomberito Juárez. ¿Cuál fue el primer presidente bombero? Nadie se trata. Bomberito Juárez. Se armó un broncón tremendo porque ese era el año de Juárez, fíjate, tiempos de don Luis Echeverría. Y luego me llamaron ahí a la secretaria de Comunicaciones. Y les dije, pues yo no hice un chiste, yo no quería ofender a nadie, y mucho menos a nuestro héroe. Existe la posibilidad que Televisa aún tenga un fragmento del suceso en cuestión, pero se desconoce la razón del por qué no se ha sacado a la luz, o también, quién sabe si aún posean dicho material. Es posible que la televisora no quiera volver a caer en las polémicas, pero como mencioné antes, actualmente los políticos ya son materiales de chistes y parodias, y hasta la misma Televisa sacó un programa de este estilo. Papá, pero después de lo que estoy haciendo ahorita voy a decir que me den por muerto, porque... Así que podrían subirlo sin ningún problema, ya que los chistes a los personajes de la historia de México o políticos ya no son tan mal vistos a tiempos modernos. Pero conociendo cómo es esto, no creo que salga a la luz. Y siguiendo con los malos chistes, el tema aquí igual va de una broma. Se le conoce como la mala rima, debido a lo infame que fue dicha broma. Esto fue algo que sucedió en el noticiero de 24 horas, el cual era conducido por Jacobo Zabludovsky. En dicho programa, Héctor Kiev estaba interpretando a su personaje de Tacho López Cuarzo. Y pues la broma que sería se supone que era una rima, entre comillas, cómica, pero usarían como base un acontecimiento doloso, y es que se usó al fallecido Félix Sordo para su chiste.
Félix era un locutor de radio que fallecería en el edificio de Televisa durante el sismo ocurrido el día 19 de septiembre de 1985. Esta anécdota estuvo presente en la mente de México debido a la tragedia reciente, ya que el chiste se hizo poco tiempo después de lo ocurrido en México, y a nadie le pareció nada gracioso, puesto que esto se vio en vivo. Posteriormente, y siguiendo con el caso anterior, es que Héctor crearía su personaje en El Loco Valdés, siendo Tacho López Cuarzo. Su personaje constaba de hacer versos de la actualidad o temas de interés de México, en los cuales siempre era habitual ver algunas rimas. La noticia en verso con Tacho. Hay una mala noticia. Se quemó la Cineteca con muchas obras de cine. Nadie ha dado explicaciones. Las llamas han devorado muchas cineproducciones. Para 1982, el programa de Loco Valdés, como saben, fue cancelado y por ende se terminó. Luego de ese suceso, Héctor Kiev entraría en el noticiero de 24 horas, conducido por Jacobo Zabludovsky. Y al igual que en el programa anterior, Héctor seguiría usando a su personaje, el cual diría las noticias usando versos, aunque Zabludovsky nunca estuvo contento con esa idea. Se limitaba nada más a decirle en forma de comentario: buena rima, Tacho. Buena rima, Tacho, buena rima. Lolita, buena noche. Muy buena rima, Tacho, muy buena rima. Gracias, Jacobo. Sobre quién fue Félix Sordo y por qué hicieron un chiste sobre él, es que Félix fue un periodista que trabajó en la televisión y radio, realizaría reportajes para XCW y Televisa. Lastimosamente falleció el día 19 de septiembre debido al sismo ocurrido en ese día, del cual muchos trabajadores de Televisa también lastimosamente corrieron con esa mala suerte. Y por más de una semana, el cuerpo de Félix Sordo sería rescatado recién el 1 de octubre. Algunas noches después de lo ocurrido con el sismo, durante el noticiero 24 horas, Héctor Kiev tuvo del mal gusto hacer una rima como es de costumbre, esta vez acerca del recién fallecido Félix Sordo. La rima en cuestión sería la siguiente: Félix, además de sordo, era mudo, porque le hablan y no contesta. Esto hacía referencia al hecho de que Félix no respondía cuando los rescatistas lo estaban llamando. Jacobo Zabludovsky le informó esto al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, quien, sin pensarlo dos veces, despidió al comediante. De este caso no se tiene ninguna grabación o audio respecto a ese momento. Además de, por respeto al fallecido y sus familiares, es poco probable que Televisa enseñe dicho fragmento, si es que aún estos lo conservan. Lo único que se tiene son los testimonios de quienes presenciaron la mala rima en vivo, además de un artículo de El Economista de Manuel Alenjo, además de una mención en el programa Nocturninos de Horacio Villalobos del canal MBS. En otro programa se llevó a cabo una entrevista con Jacobo Zabludovsky, quien menciona a dos personas que dejaron de trabajar en el programa de 24 horas, y mencionaría lo ocurrido con Héctor. De aquí lo único a remarcar es que se mostró un fragmento donde Jacobo demuestra su malestar con la rima de Tacho, pero no se sabe si ese clip sea del noticiero que hicieron días después de lo ocurrido con el terremoto, o si el clip sea de otro evento, que muy posiblemente sea esto último, por lo que posiblemente ese clip nunca salga a la luz y este caso seguirá perdido. Un muchacho que hacía, no quiero ni mencionar su nombre, decía versos en el programa. Sordo se llamaba el muchacho locutor que murió, e hizo un mal chiste en sus versos, diciendo que no solo sordo sino ciego y mudo se había quedado. Pues esta noche ni la rima es buena, Tacho, ni la rima es buena. Dije, no hagas chistes porque ya aquí ya no trabajas. Bella y Bestia fue una telenovela de Televisa la cual quería hablar en mi anterior canal. Este programa es un tanto misterioso, al igual que los televiteatros. Este programa fue producido por Ernesto Alonso y fue protagonizada por la actriz Tina Romero. Ambos talentos eran muy conocidos y bastante populares, siendo Ernesto Alonso conocido por sus producciones de calidad en el ámbito de las novelas, y Tina Romero era una actriz que destacaba mucho debido a su participación en algunas películas de tintes góticos como Alucarda, filmación que fue creada por Juan López Moctezuma, el cual también tiene una película perdida conocida como El Alimento del Miedo, y dicha película hasta la fecha no se ha vuelto a ver.
Esta telenovela es considerada como la primera producción de México en ser completamente enfocada al género del terror, ya que en aquel entonces la mayoría de producciones de Televisa eran casi las mismas tramas: la chica pobre que se queda con el hombre adinerado, y aquí sí que serían bastantes cambios a esa fórmula. Y actualmente dicha producción se encuentra totalmente perdida. La única fuente conocida en la que se habla de esta serie fue en un escaneo de la revista Álvaro Cueva Presenta en la edición Telenovelas de México, y se describe de la siguiente forma: esta es una serie de monstruosos asesinatos en los que las víctimas aparecían destrozadas con lujo de violencia y que eran cometidos por la persona menos pensada, siendo Linda Jackson la que cometía estas atrocidades. Según algunos comentarios, y hay uno en específico publicado en el 20 de septiembre del año 2016 de la página Tapatalk, se menciona que la trama va más o menos de la siguiente forma: Jackson Maldoff muere y todos los que estaban esperando a que lean el testamento empiezan a ser asesinados, y se da a entender que el difunto sale a matarlos. Al final se descubre que la protagonista se disfrazaba de dicha persona y cometía estos crímenes. Aunque también en otros lados se menciona un poco más de contexto sobre la trama del programa, y es que si bien Jackson Maldoff muere, la herencia quedaría en una especie de mansión, la cual quedaría maldita por su muerte, y que Linda Jackson, a raíz de estar en la mansión, adquiere una segunda personalidad, la que hace que cometa asesinatos, además de que también había algo de romance, pero esto es muy en segundo plano. Lamentablemente no se ha guardado ningún capítulo de esta telenovela, y la información sobre ella es bastante escasa, y no muchos saben de su existencia, además de que las búsquedas en internet se ven frustradas por otra serie de nombre similar. Actualmente el único que ha trascendido fueron los relatos de las personas que llegaron a verla, y el escaneo de la revista Álvaro Cueva Presenta, donde también se da un poco más de información sobre la producción, contando con la única imagen conocida de ese programa. Según IMDb, la serie contó con 20 episodios y cada uno tenía una duración de 1 hora. Cosa que no se sabe si es de verdad, porque esto no se puede comprobar de ninguna forma, así que ojo con este dato. Pero en base a lo que ya les conté, este sin duda sería una de las producciones más curiosas que Televisa haya producido, ya que es terror y gore según por las descripciones que se tienen. Tal vez por eso mismo estaría perdido por ser algo choqueante. Este caso es bastante curseado, la verdad, y ocurrió en 1996. Marco Rascón Córdoba es un político, analista, periodista y activista mexicano que llegó a ser conocido en los 80 y es creador de uno de los personajes llamado Super Barrio Gómez, un luchador mediático que sobresalió como un símbolo de apoyo social después del terremoto de 1985 y que más tarde encabezaría manifestaciones políticas alrededor de México. Marco Rascón fue un militante del Partido de la Revolución Democrática, PRD, donde fue diputado federal durante los 90. Durante el 1 de septiembre de 1996, el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, estaba dando su segundo informe de gobierno, y esto era algo que se estaba transmitiendo en vivo, y después de un momento a otro, Marco Rascón se colocaría debajo de la tribuna donde el expresidente estaba leyendo su informe, y entonces Marco empezaría a portar varios carteles, y entonces se colocó una mochila café, de la cual sacaría una enorme máscara de cerdo en señal de protesta contra las inconformidades del gobierno, ya que estos no estaban cumpliendo con lo prometido durante la campaña electoral. Como esto es evidente al ser un evento bastante raro y algo alarmista, fue cuestión de minutos en el que causó un gran revuelo dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. Marco Rascón portaba varios carteles blancos con frases que decían lo siguiente: gracias por exonerarnos, Figueroa y Madrazo. Entregar el país no es un delito, es eficiencia, petunia. Derecho único a destabilizar el país, y posteriormente decía oink, 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 como si fuera un cerdo. Esto según los testimonios. Realmente sí que causó bastante indignación entre los diputados y sobre todo del lado opositor, el Partido Acción Nacional, o sea el PAN. Se podía ver a uno de los consejeros conocido como Diego Fernández de Ceballos, conocido como el Jefe Diego, el cual corría entre los pasillos para detener a Marco Rascón.
razón, pero sus compañeros militantes lo frenarían para evitar más conflictos. Pero del otro lado aparecería Víctor Flores, líder del sindicato ferrocarrilero, quien logra quitarle la máscara de cerdo, pararse frente de él, y según lo poco que se sabe del acontecimiento es que Víctor Flores lo confronta verbalmente, donde le dice que no tiene madre por lo que está haciendo. Marcos solo pregunta quién le quitó la máscara, y luego entraría en escena la senadora Irma Consuelo Cielo, que le dice que fue ese prieto que está ahí, para posteriormente decirle que Víctor era un ratero y que tenía 20 carros en su casa. Y pues sí, toda esta situación tan bizarra ocurría dentro de la tribuna mientras Ernesto Zedillo continuaba dando su segundo informe, al mismo tiempo que los militantes del PRI le gritaban a Marco Rascón palabras como payaso porqui. Y como mencioné, este acto de protesta fue grabado y transmitido en vivo a todos los medios nacionales, pues como es de costumbre aquí en México, estos informes se graban para después ser retransmitidos en televisión y posteriormente ser usados en noticieros o para uso periodístico, sin excepciones. Y lo que se sabe también es que la transmisión nunca fue detenida de ninguna forma, ya que las políticas mexicanas prohíben detener transmisiones de carácter político si estos están en vivo, así que todo esto sí se grabó. Aunque este evento fue visto en televisión, fotografiado y hasta comentado al día siguiente por varios periódicos, no se ha mostrado nada desde 1996 y hasta la fecha no hay ninguna transmisión o video de internet que haga saber que haya algo de esto recuperado. Se sabe que fue grabado en diferentes ángulos, ya que durante los informes políticos dentro del Senado o la Cámara de Diputados, todos estos son archivados en 3 ángulos de video diferentes, cosa que aún sigue llevándose en la actualidad, pero ninguno de estos videos de los 3 ángulos está disponible. Y como es debido este tema al ser de poco interés, ya que es un tema político, además de que hay que mencionar que esto salió en los 90s y muy poca gente vio dicho informe o le prestó atención, porque ya saben, son temas medio ZZZZ, así que la mayoría de los testimonios son periodistas que estuvieron en ese día y algunos que recuerdan haber visto el evento a color en su televisión. Hay que mencionar que el gobierno mexicano llega a censurar bastante el contenido con temas delicados que involucran a la política, así que no es de extrañar que las grabaciones de estos acontecimientos estén resguardadas en los archivos del Congreso, o posiblemente ya estén eliminados para este punto, ya que gente que está trabajando en las cámaras del Congreso tienen acceso a dichos materiales para su transmisión, específicamente el canal del Congreso. Se puede decir, se puede sospechar o hasta incluso teorizar que el Congreso es el único que tiene archivadas estas grabaciones y que es el único que tiene acceso a los mismos, ya que este resguarda todo material político y que actualmente no es visible, ya que algunos pasan a ser editados. Lo único que queda del incidente son las fotografías tomadas por periodistas, así como artículos en diferentes periódicos de la época y testimonios de personas que lo llegaron a ver en su momento. Del resto poco más queda, así que la transmisión quedará perdida. Es por eso que este tema fue llevado un poquito más ligero, ya que no hay muchas cosas que mostrar. Este tema es otro programa que fue un intento de parte de Televisa en querer tener un show al estilo Jackass, o sea, un programa irreverente y que sobre todo fuera popular entre la chaviza. Pero pasaría algo que llevó a su cierre inmediato, aunque no del todo, pero que sí influiría en su cierre como tal. No te equivoques, fue un programa mexicano de comedia. Este fue estrenado en el año 2001 y cancelado en 2002, y solo tuvo 11 episodios. Fue creado y conducido por Tony Dalton y Krzysztof Rasinski, y básicamente se trataba de un plagio de Jackass y The Tom Green Show, siendo esto confirmado por sus creadores. La serie fue cancelada en 2002 y se debe a un acontecimiento fatal, y es que un participante, no te equivoques, moriría tras la grabación de un episodio para el programa. Según de lo poco que se contó Tony Dalton durante una entrevista, la idea del programa le surgió tras ver un episodio de Jackass en MTV, esto mientras estaba de viaje a Estados Unidos. Una vez regresó a México le presentó la idea a Televisa, quienes aprobaron el espectáculo sin pensarlo. Nuevamente, esto siendo un intento de la televisora para tener programas más juveniles. A pesar de lo dicho por Dalton, Krzysztof Rasinski, como presentador del programa, afirma que el show se basó más en Tom Green Show, también de la misma cadena de MTV. Pero realmente el programa no se siente tan extremo como Jackass, es más, de lo poco que hay son retos muy infantiles, y realmente esto comparado de Jackass son bromas muy ligeras, ya que en Jackass sí son bromas bastante pesadas, así que este programa viene siendo algo más liviano con los retos.
Como mencioné, se produjeron un total de 11 episodios. En ellos los presentadores realizaban toda clase de retos, entre comillas, peligrosos o temerarios, con el fin de entretener a las personas presentes. A diferencia de Jackass, en No te equivoques, los presentadores interactuaban con la gente que se encontraba con la calle, alentándolos a participar en los retos, siendo esto una práctica peligrosa debido a los actos que se realizaban en el programa, aunque pues todas las bromas eran muy infantiles, pero esto también derivó al acontecimiento que pasaría tiempo después. A diferencia de Jackass, ahí son un grupo de gente que hacen retos entre ellos, y en No te equivoques literalmente agarraban a cualquier random a participar en el programa a cambio de un premio. Según un reporte oficial del incidente ocurrido el día 21 de diciembre del año 2002, Marco Israel López, un joven de 19 años, se encontraba en compañía de sus amigos donde acudió a la discoteca Bad Crew, situada en Monterrey, México. Eran cerca de la 1:30 de la madrugada cuando se hicieron presentes Tony Dalton y Krzysztof Rasinski, los cuales empezarían a grabar un episodio de No te equivoques. Y de acuerdo a los testigos, además de otras fuentes y gente que vio este acontecimiento, se decía que Dalton y Krzysztof empezaron a incitar al público para que participaran en un reto que consistía en tomar 25 shots de tequila, con el objetivo de ganar una botella de vino. Y según en ese momento Marco López fue escogido para participar en el reto, antes de empezar los presentadores le dijeron a Marco que dijera "esto es, no te equivoques", frase que decían los participantes en dicho programa. Acto seguido, Marco empezó a tomar los 30 shots de tequila, superando así una marca y ganando el reto sin problemas. Y todo pudo haber acabado ahí. Sin embargo, en lugar de coronarlo como ganador y entregarle el premio, Dalton y Krzysztof lo incitaron a tomar otros 10 shots más, llegando a la cifra de 40 tragos. Minutos después, Marco se desplomó tras el escenario, muriendo a las pocas horas debido a una fuerte intoxicación de alcohol. Según relató un testigo, en el lugar se encontraban presentes 3 cámaras de Televisa que grabaron todo lo ocurrido. Pero, y aquí es cuando vienen las cosas raras, es que se dijo que Marco no falleció al instante. De hecho, se supone que en ese lapso de tiempo Dalton y Krzysztof hicieron otro concurso de ver quién era la más regia o algo así, y dejaron a Marco a su suerte y posteriormente pasó lo que pasó. El programa fue cancelado tras este hecho, por lo que inclusive Tony Dalton y Krzysztof Rasinski tuvieron que declarar ante un juez. La discoteca en la que sucedió dicho acontecimiento tuvo que clausurar desde entonces y el pasado 2020 fue demolido dicho lugar. A día de hoy existe muy poca información sobre este programa, a pesar de ser un programa conocido por los seguidores de Tony Dalton. Televisa nunca ha hecho referencia a este programa en otro lado y de igual forma sus conductores parecen no estar muy interesados en mencionarlo, además de que cada vez que se les pregunta algo relacionado a esto, dicen cosas muy ambiguas y sin mucho detalle, muy posiblemente debido a lo que pasó con el joven Marco López, y de momento solo se pudo rescatar un episodio, el cual fue subido a YouTube el año 2015, y es el que han visto de fondo. Pero el programa y su cancelación parece que tienen otras cosas más de fondo, ya que las versiones que se han dado es que el programa se canceló debido a que ya había cumplido su contrato, además de haber producido los episodios de cuota que venían en dicho contrato, y además ninguno de los implicados del programa fue sentenciado a nada y siguieron con sus vidas, a pesar de que su imagen pues ya quedó marcada por este acontecimiento. Pero debido a la escasez no se sabe mucho y pues de momento el programa está parcialmente encontrado. Este tema es el único que es bastante pesado y muy posiblemente tenga que censurar debido a que es algo gráfico. Este caso se le conoce como la noche de Tláhuac o el linchamiento de Tláhuac. Este suceso ocurrió el 23 de noviembre del año 2004, hace ya casi 20 años atrás, y se trata de un infortunado linchamiento del subinspector Víctor Mireles Barrera, el suboficial Cristóbal Bonilla Martín y el otro suboficial Edgar Moreno Nolasco. El incidente fue provocado por parte de la población del pueblo de San Juan de Ixtayopan de la delegación Tláhuac. Y la neta es de esos lugares que están abandonados por Dios. Así que en pocas palabras, este acontecimiento sucedió porque estas personas fueron confundidas por robachicos. Así que ya sabrán cómo fueron tratadas más o menos estas personas.
El contexto es que los oficiales Víctor Mireles Barrera, Cristóbal Bonilla Martín y Edgar Moreno Nolasco se encontraban vestidos de civiles dentro de un automóvil Focus y estaban cerca de una primaria llamada Popul Vuh, donde se encontraban haciendo sus labores de inteligencia, ya que estaban investigando actos de narcomenudeo que empezaron a darse a conocer por esa zona. Eran alrededor de las 6:30 cuando un grupo de mujeres comenzaron a acusar a los policías de tomar fotos a los niños y de haber secuestrado a 2 infantes. Los padres de familia, al escuchar estas acusaciones, decidieron tomar represalias por cuenta propia, y más gente empezaría a llegar al lugar debido al escándalo. Los oficiales fueron atados de manos y golpeados con objetos, e inclusive un sujeto trajo un bate de béisbol. Como fue evidente, los medios de comunicación no tardaron en presentarse al hecho, tanto el medio escrito, fotográfico y televisivo, y ahí se captó la brutalidad de los acontecimientos. En un momento, Edgar Moreno es llevado a un poste de luz, siendo sujetado por los brazos. Ahí un reportero le coloca un micrófono y le empezaría a hacer algunas preguntas. Que supuestamente veníamos para llevarnos unas niñas y todo, pero no. Ya les dijimos que venimos a lo del narcomenudeo, pero no nos quieren creer. Estamos investigando narcomenudeo. Es que creo que ya la regamos. Es el mío, señor. Edgar Moreno. Muy lamentablemente, los policías de los alrededores no hicieron nada para evitar este acontecimiento y solo se quedaron en los alrededores de la turba enardecida y nada más se quedaron a observar. Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla quedaron inmóviles en medio de la calle, solo para ser prendidos con gasolina al poco tiempo, pero para ese momento se desconoce si ellos ya estaban muertos por los golpes o murieron en las brasas del fuego. Edgar Moreno fue el único sobreviviente y fue rescatado por los agentes judiciales antes de sufrir el mismo destino que sus compañeros, solo que a él ya lo estaban esperando en el kiosco del pueblo. De no haber llegado a tiempo, pudo haber terminado mal. Edgar sería llevado al hospital Xoco, donde fue atendido de emergencia. Al otro día de lo sucedido al operativo Ciclón por parte de la AFI, en todo el pueblo de San Juan de Ixtayopan fueron arrestadas al menos 32 personas. Este operativo fue criticado ya que las detenciones fueron sin órdenes de cateo o de aprehensión. La investigación concluyó que los orquestadores de este linchamiento fueron Alicia Zamora Luna, alias La Gorda, y su esposo Eduardo Torres Montes, ya que los oficiales estaban investigando narcomenudeo, y estas personas se dedicaban a este trabajo. Por eso iniciaron el linchamiento. Ahora que saben esto, hay que mencionar que hubo televisoras que transmitieron en vivo este acontecimiento. Inclusive un reportero de Televisa entrevistó a Edgar Moreno y la misma empresa llevó al lugar un helicóptero para documentar todos los hechos. Sin embargo, hay que mencionar que no hay videos de cuando este suceso se dio a conocer a los televidentes, tampoco hay notas de los noticieros sobre dicho suceso o algo sobre el operativo Ciclón. La prueba de la existencia de las transmisiones en vivo las da el propio Edgar Moreno, ya que en su entrevista con Carlos Loret de Mola, durante su cobertura especial, este mencionó que su hermana menor veía la televisión y al ver la transmisión llamó a su madre para avisarle de lo sucedido. También entre varios videos de YouTube hablando del caso, algunos usuarios recuerdan que esta transmisión pasó tanto en Televisa como en TV Azteca. Incluso hay un comentario que recordaba que en medio de las transmisiones se colocaban comerciales, y algunos mencionan que llegaron a ver cómo se incendiaban los cuerpos de los compañeros de Edgar. De ser así, este sería uno de los materiales más crudos grabados en vivo de parte de Televisa. Fotografías de este acontecimiento sí hay, pero no las puedo mostrar. Solo se han rescatado algunos cuantos momentos de la transmisión en vivo que hizo Televisa. Estos se encuentran en la cobertura especial de Carlos Loret. Ahí también se ven fragmentos del noticiero de Adela Micha y Joaquín López Dóriga. También de algunas tomas hechas por helicóptero, mostrando los cuerpos de Víctor y Cristóbal, la entrada de Edgar al hospital Xoco y su traslado al Hospital Central Militar. Del operativo Ciclón se encuentran algunos fragmentos en punto de partida con Denise Maker. Estos fragmentos son los que están disponibles de este acontecimiento. Otros fragmentos de los cuerpos incendiados, esos sí que no están disponibles, o siquiera si estos fueron grabados. El reportaje realizado por TV Azteca no se encuentra por ningún lado. No hay ningún fragmento del metraje del incidente o del operativo. Posiblemente lo de TV Azteca nunca se recupere.
Es muy probable que las televisoras que tengan aún la copia del acontecimiento tal vez nunca lo vayan a sacar a la luz debido a las normas morales de las compañías televisivas, además de lo cruel que fue el acontecimiento y por respeto a los involucrados y fallecidos, así que este material nunca verá la luz. Sin duda hoy vimos muchos materiales raros de Televisa y muy posiblemente estos estén en algún iceberg de Televisa más adelante. Fueron temas más curiosos que otros y pues yo le agradezco a mi amigo Kevo Benítez por la animación de la transición de esta sección. Pásense por su canal, síganlo en Twitter, hace muy buenos trabajos. De mi parte eso es todo, espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Demi, cuídense, suscríbanse y nos vemos pronto. Adiós.